En esta videolección vamos a estudiar las características del arte griego. Las características del arte griego serían: las características del arte griego es que los edificios se encuentran proporcionados a la escala humana, es decir, no van a ser edificios de gran tamaño. Además, van a buscar la belleza y el equilibrio a través de la serenidad. En la arquitectura, el material constructivo más usado serán los sillares de mármol blanco. Los sillares son piezas de piedra talladas de manera regular. Y la arquitectura será finalmente adintelada, es decir, no se usará ni el arco ni la bóveda. También serán los inventores de los órdenes arquitectónicos. El orden dórico. Es sobrio en cuanto a decoración. No tiene basa. Apoya en el estilo gato. Tiene un fuste grueso. Sin mucha altura. Es más ancho en la parte inferior y se afina en la parte superior. El capitel está compuesto por collarino, equino y ábaco. Este sería el ejemplo del orden dórico. Orden jónico. Es más esbelto que el orden dórico y rico en decoración. La columna es más fina y alta. Destaca su capitel formado por volutas. Este sería el ejemplo del orden corintio con todas sus partes. Orden corintio. Es similar al jónico, pero se diferencian en el capitel. En el orden corintio, el capitel está decorado con hojas de acanto. Este sería el ejemplo del orden corintio con todas sus partes, donde podemos ver el fuste estriado, cuyas estrías serían de arista muerta, las hojas de acanto del capitel, el arquitrabe, el friso liso corrido, entre otras partes. La construcción más significativa del arte griego serán los templos. Los templos griegos no serán un lugar para fieles. Sus dimensiones son medianas. Buscan el equilibrio y la proporcionalidad. Las partes del templo serán el pronaos o vestíbulo de entrada al templo, la naos o cela, la cual será la habitación principal del centro y la cámara del dios. En ella se encontrará la estatua del dios al que va dedicado el templo. Y por último, los templos más importantes podrán tener un opistodomo.
En la parte trasera del templo se puede encontrar esta habitación donde se guardaban las ofrendas y tesoros del templo. Los templos se encontraban pintados con colores planos y puros, pero no nos han llegado hasta la actualidad. El ejemplo más importante de templo griego será la Acrópolis ateniense. Este sería un ejemplo de templo griego con todas sus partes, donde podemos observar el pronaos justo en la entrada, la naos o cela en la parte principal del templo y por último el opistodomos. También, de nuevo, volvemos a ver un ejemplo de columna de orden dórico con su capital, fuste y basa, con el collarino, el equino y el ábaco, un friso corrido decorado con triglifos y metopas, además de las acróteras y el frontón. Los templos griegos se pueden organizar por su planta o por el número de columnas. Por su planta, los templos pueden ser inantis, con 2 columnas solamente en la parte delantera, próstilos, con más de 2 columnas solo en la parte delantera, anfipróstilos, con columnas tanto en la parte delantera como trasera del templo, perísteros, con columnas rodeando todos los laterales del templo, tanto delante, detrás como en los dos costados, o dípteros, con una doble hilera de columnas. Dentro de esta clasificación también se pueden destacar los pseudodípteros, los pseudoperísteros o los tolos. Según el número de columnas podemos encontrar templos tetrástilos de 4 columnas, hexástilos de 6 columnas solo en la parte delantera, octástilos de 8 columnas, decástilos de 10 columnas. Aquí tenemos el ejemplo de la organización de los templos griegos según su planta. En primer lugar, en la parte superior izquierda tenemos el ejemplo de un templo inantis, donde se pueden observar solamente las 2 columnas en la parte delantera del templo. También tenemos el templo próstilo, en segundo lugar, con 2 columnas tanto en la parte delantera como en la parte trasera. El tolo, el único templo de forma circular. El templo próstilo, con columnas solo en la parte delantera, más de 2 columnas. El templo anfipróstilo, con más de 2 columnas tanto en la parte delantera como trasera. Siguiendo de izquierda a derecha, en la segunda fila tenemos el ejemplo del templo díptero, con esa doble hilera de columnas. El perístero, con esa hilera de columnas en los 4 lados simples. El pseudodíptero, con columnas adosadas al muro, y el pseudoperístero. Con esto se terminaría esta breve explicación de cómo serían las características más básicas y fundamentales de la arquitectura griega.